Lo primero que quiero puntualizar es que comúnmente se habla de salud mental como algo separado de la salud física, como si no tuvieran nada que ver, cuando en realidad van de la mano. Por lo general, no hay una sin la otra. Eso por un lado. Por el otro, no sé si notaron, pero usé comillas en el texto para hablar de salud mental, porque en sí mismo es un ideal que se nos presenta, como aquella promesa que se puede alcanzar si se realizan ciertas indicaciones, como dormir bien, hacer deporte, comer bien, no estar angustiado bajo ningún punto de vista, y podría seguir con esa enorme lista que aparece por todos lados como receta mágica. A ver, que no se malentienda. Estas cuestiones ayudan y mucho. El punto es que no son garantía de alcanzar esa promesa que es la salud mental, porque el concepto de salud merece analizarlo con detenimiento, porque somos seres humanos que padecemos, que nos frustramos y que lidiamos con nuestros propios fantasmas. De hecho, si pensamos la definición que plantea la Organización Mundial de la Salud, es necesario cumplir con un sinfín de requisitos, que te los dejo por escrito por si quieres verlos. Pero el punto es, ¿quién cumple con todos esos criterios? Sucede que somos sujetos constituidos desde nuestras experiencias y por sobre todo de la interpretación que hacemos de ellas. Y además, hay algo que se llama pulsión de vida y pulsión de muerte, que ambas habitan en nosotros y en continua lucha. Como si todo esto fuera poco, el concepto de salud en el área mental está regido por criterios como normalidad o anormalidad. Así encontramos que lo normal será lo que hacen, sienten y piensan la mayoría. Va un ejemplo. Antes, los sujetos que elegían como parejas a las personas de su mismo sexo, es decir, homosexuales, eran tratados como enfermos, porque no era lo normal, entre comillas eso, ¿no? La generalidad no tenía esa elección sexual, o en verdad para mí no lo decían por temor justamente a ser etiquetados negativamente con rótulos como raros, locos, etc. En este ejemplo podemos ver perfectamente cómo los patrones y estándares socioculturales determinan la salud o la enfermedad dentro de un contexto y una época, y cómo un sujeto puede ser catalogado como enfermo simplemente por ser diferente al común social. A esta altura tal vez ya notaron que hay cierto control detrás de todo esto. No sea cosa que te atrevas a ser distinto porque se te puede calificar como loco o enfermo mental. El capitalismo también juega un rol importante en toda esta cuestión, dado que aquel que sale del promedio enseguida corre el riesgo de ser medicado para volver a ser parte de la masa, de lo común. No digo que siempre sea así. Claro está que a veces es necesario recurrir a un psiquiatra porque se necesita medicación o se necesita terapia y para eso estamos los psicólogos. Y es bueno poder pedir ayuda y darse cuenta cuando solo uno no puede. Y esto lo quiero subrayar porque a veces solo no se puede, pero acompañado con profesionales correctos sí. Y es lícito aceptarlo para poder comenzar un tratamiento. Eso no significa estar enfermo mentalmente, significa tener un síntoma, un problema, un padecimiento o patología que puede solucionarse o compensarse. Por eso dejemos ya los rótulos y las etiquetas que tanto daño hicieron y siguen haciendo. Porque como se habrán dado cuenta, hablar de salud mental es muy difícil. Es un ideal impuesto, como ya hablamos, que si nos ponemos a hurgar, todos tenemos algo por lo cual nos desviamos de esto que se llama mentalmente sano. Lo importante acá es saber detectar en uno o en los que queremos cuando ese padecimiento limita poder hacer actividades y eso se torna un impedimento para poder transitar en y con la vida.
Muchas gracias por la compañía, espero que les haya gustado y o servido. Nos vemos en la próxima.